Elige bien. Segunda vuelta. ¿Tiene ya un equipo Pedro Castillo en este momento? ¿Ya está constituido ya. el equipo? Sí, ya cuenta con un equipo y un equipo que tendrá que poco a poco ser más fortalecido, pero ya existe un equipo y un equipo muy, muy dinámico, muy propositivo y de la cual somos parte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel de Vladimir Cerrón, que es una de las interrogantes? Porque Pedro Castillo decía, por ejemplo, sobre la presencia o participación de Kurt Burneo, y Vladimir Cerrón lo contradecía. Y Vladimir Cerrón ha estado emitiendo tweets donde da la impresión de que él es el que decide quién se incluye y quién no. ¿Cuál es el papel del señor Cerrón en todo esto? Bueno, el señor Cerrón está a cargo del partido. Él asume su responsabilidad dentro del partido. Si bien es cierto que los elementos que trabajan en el partido tejen con los elementos de campaña, también es cierto, pero creo que hay que ir más allá del tema de las personas. Hay que afirmar el plano propositivo y eso es lo más importante. Porque si nos estancamos en el debate si Cerrón sí, si Cerrón no, realmente nos ahogamos. Claro, pero sí es importante, Juan, pero sí es importante, tú eres un hombre que se ha distinguido en su participación parlamentaria. Es más, tú fuiste el primero que puso sobre la mesa en el Perú el escándalo de Odebrecht y todo este mecanismo perverso en la contratación de las grandes obras públicas. O sea, tú eres un luchador contra la corrupción. Vladimir Cerrón es un sentenciado por mal manejo de los recursos públicos en Junín. O sea, sí es importante. Y el tipo de propuestas que hace Vladimir Cerrón, o sea, si se llevaran a la práctica sería, pues, no sé, no sé cómo definirlo, pero digamos, no es lo que el país necesita, ¿no? O sea, por eso sí son importantes las definiciones en relación a Cerrón. Lo que el país necesita es que está construyendo programáticamente y ya salió la propuesta de cómo afrontar los primeros 100 días de gobierno. Y eso es lo fundamental hacia dónde ir. Segundo, Juan, lo que tú dices en relación a las personas. Señor Cerrón asume su responsabilidad, asume lo que la justicia indica. Él no puede asumir una función pública por su circunstancia y en eso estamos. O sea, se respeta la ley, se respeta la justicia y se respeta los ámbitos. Que yo creo que hay que construir más bien lo que viene, lo que se arma como país, lo fundamental, lo programático, porque si no estamos reduciendo la perspectiva del país en base a cómo está una persona, eso. Por ejemplo, el tema de la corrupción no se reduce en una sentencia, va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá, o sea, se ve cómo es que se articula todo el aparato y el mecanismo que ha construido la corrupción, y eso es fundamental, y no solamente la persona. En todo caso, yo creo que hay que tejer más allá de las personas, más allá de los elementos que pueda ser cuestionables o no. Claro, pero hay que trabajar por el país, ¿no? Claro, pero esto, digamos, saliéndonos ya del tema particular de Cerrón, pero entrando a un tema que es de fondo. O sea, en el Perú ha habido un crecimiento macroeconómico producto de la exportación fundamentalmente de nuestros minerales. Y ha ingresado mucho dinero como impuestos y como canon que se ha mal usado. No se ha ejecutado mal, se ha ejecutado en medio de corrupciones escandalosas. Y eso es uno de los problemas que hay que corregir, Juan. O sea, porque da la impresión de que la propuesta... O sea, ¿cuál es la propuesta frente a esto? O sea, ¿qué se va a hacer para corregir esto? Porque no es solo que hay que modificar o sentarse a negociar con las grandes corporaciones su presencia en el país, sino ¿qué vamos a hacer con el dinero? Pues si vamos a seguir haciendo lo mismo que se ha hecho estos años del gobierno nacional y las regiones y los distritos, vamos muertos. Bueno, mira, hay un elemento que quizás no se ha llegado a entender todavía, y creo que hay que empezar
del concepto de lo que significa corrupción, cómo es que intereses privados perversos usan el poder para poder favorecer a esos intereses. Y cómo es que se aprovecha la debilidad del interés público, porque no está construido, y hemos estado por estos años en un barco a la deriva, haciendo lo que se puede y lo que aparezca, y pensando que las leyes del mercado son las que van a regular hacia dónde va el país. O sea, ¿cuál es la perspectiva de país? ¿Cómo se construye el interés público? ¿Cómo ese interés público conlleva a que la inversión apunte a lo que quiere la ciudadanía, lo que quiere el país? Creo que ese es un elemento que no se ha trabajado y se ha desdeñado. No se ha construido la perspectiva hacia dónde va nuestro país. Y creo que eso ha hecho de que las inversiones sean dispersas, las inspiraciones se planteen de mala forma, o aparezca la coima como el mecanismo de decisión, aparezca la cartera de proyectos y que a veces es muy ajena al interés público, y es la cartera de proyectos que refleja el interés de un privado que te trae un proyecto, te impone y te impone a través de una coima. Eso es lo que ha venido ocurriendo en nuestra patria. Entonces, nuestra patria tiene que reconstruirse y reconstruirse el interés público, tiene que reconstruirse hacia dónde va nuestro país, hacia qué queremos como patria. Eso es lo fundamental. Si no hay esa perspectiva, va a seguir lo que tú comentas: inversiones mal hechas, oportunidades que se nos cruzan por las narices y no la tomamos, o la imposición de la corrupción, cómo manejar los sistemas de poder para favorecerse. Eso es lo que ha venido ocurriendo. ¿Cuál es finalmente la propuesta de ustedes con respecto al tema de las mineras? Bueno, o sea, en el Perú hay una importantísima presencia de transnacionales mineras. ¿Qué se va a hacer con ellos en un eventual gobierno de Pedro Castillo? Primero que hay que sincerar lo que significa el aporte minero desde el punto de vista tributario. Sin desconocer la importancia del sector minero dentro de nuestra economía, pero su aporte no es como muchos nos lo están queriendo pintar. El 7.1% del total y recaudado corresponde al sector minero. Es el sector manufacturero que mucho se ha golpeado, que se le ha cerrado los sistemas de crédito, las que tienen mayor aporte dentro del sistema tributario de nuestra patria. Pero yendo a tu pregunta concreta, o sea, el factor importante, el indicador importante para el tratamiento de la inversión extranjera en nuestra patria es que cuánto de ellos contribuyen a la rentabilidad social de nuestro país. O sea, no es solamente a la licencia social, sino es la rentabilidad social. ¿Qué significa este concepto? ¿Esa inversión contribuye o no contribuye al desarrollo de economías locales, regionales o nacionales? ¿Cómo es que, considerando que es una economía no sostenible, que tiene un horizonte temporal concreto, por una mina se acaba y se acaba? Entonces, ¿qué tipo ha contribuido o no ha contribuido al desarrollo de economías alternativas, de economías más sostenibles en la región? Después de la minería, ¿qué? Es un elemento fundamental que hay que evaluar con la presencia de la inversión. Segundo elemento. Juan, pero eso ¿sí? No depende de ellos, sino de nosotros. Es decir, si para nosotros en una región hay el recurso minero que da para 70 años y que podemos sacar de ahí muchísimo mineral, y como no tenemos el dinero ni la tecnología, nos asociamos con una transnacional para que nos ayude a sacar ese recurso. Ellos hacen negocio y nosotros tenemos dinero, no solamente para resolver los problemas de la gente, sino para construir la economía para cuando la mina se agote. Pero es un problema nuestro. No hemos estado cumpliendo nuestra parte. Es un problema nuestro. Exacto, o sea, eso es un tema de doble responsabilidad. De responsabilidad corporativa de la empresa y de responsabilidad como país. Porque si como país estamos haciendo cualquier cosa sin una mirada estratégica de qué cosa construimos,
y diluimos los aportes del Cano, no estamos absorbiendo absolutamente nada. Es una relación dialéctica entre la posibilidad de inversión que existe y lo que debe proponer el Estado. Lo importante es cómo es que dinamizas una economía local, una economía regional, una economía nacional. De acuerdo, eso es un primer pero no punto. solamente es eso el indicador. No solamente es eso. Cuando su contribución en impuestos y el ingreso a nuevos recursos financieros al mercado nacional es relevante y positivo. Y cuántos empleos se está generando, si son numerosos, son salarios acordes, y son salarios que respetan los estándares laborales o no, si están diseñados para realmente generar empleos mucho más importantes y de transferencia tecnológica hacia ellos, o sea, el desarrollo y la contribución al desarrollo de capacidades locales es fundamental, inclusive desde la perspectiva minera. O sea, eso es importante para ver cómo es que se construye rentabilidad social y contribuye esa inversión a la rentabilidad social. Se mejora la infraestructura local, regional, nacional, contribuye eso a la empresa. Claro, se utilizan procesos más limpios, Juan, más eficientes. Pero todo eso, si te das cuenta de lo que me estás diciendo, eso Juan, es importante. Claro, porque acá, o sea, ya digamos, ¿se pueden hacer contratos mejores que los que tenemos? Yo creo que sí, todo se puede mejorar. Ahora, ya tenemos contratos firmados y compromisos adquiridos, o sea que hay que manejarse con inteligencia. En el caso de que alguien quiera modificar los contratos, de hacerlo, insisto, con serenidad y con inteligencia. O sea, teniendo en cuenta que nosotros tenemos lo que ellos quieren, que es el mineral, y ellos tienen lo que nosotros necesitamos, que es dinero y tecnología. Ahora, el problema es que el dinero que ha entrado se ha administrado mal, pues, Juan, y eso ha sido nuestro problema. Por lo que tú dices, no tenemos un horizonte como país al que nos dirigimos, y la plata se la roban y la mal usan en los distritos, en las regiones y en el gobierno central. Eso ha sido nuestra tragedia nacional estos años. O sea, no es solo culpa de que ellos hayan sido parte de esto, ¿no? No, es por eso que indico, es responsabilidad conjunta. O sea, si no tenemos perspectiva de país y no sabemos hacia dónde vamos, o la región no tiene perspectiva regional, o la localidad no está construyendo y planeando, haciendo planeamiento estratégico hacia dónde va su localidad y qué tipo de economía sostenible y después de la minería está queriendo desarrollar, simplemente la oportunidad se cae y el recurso se extrae, se llevan nuestros recursos y no queda absolutamente nada. Entonces ahí hay que repensar. Hay que repensar cómo es que capitalizamos al país, cómo es que generamos rentabilidad social con una inversión que pueda venir, que pueda ser nacional o sea extranjera. Todo proceso de inversión debe estar pensado, no solamente en el interés privado, público, empresarial o de una corporación, sino pensado, hilado, relacionado al interés público, al interés nacional. Así vamos a construir país, o si no, simplemente nos diluimos y estaremos repitiendo la vieja historia que se lleva nuestros recursos y nos quedamos igual, se deterioró el ecosistema, nos ponemos a llorar de que malograron la cuenca y no hemos construido absolutamente nada. Entonces, aquí en nuestra patria... Claro, pero ¿sabes cuál es el problema, Juan? Que ese discurso, que de alguna manera, y bueno, lamento, pero toca regresar otra vez a Cerrón. O sea, el problema se pretende reducir a que ellos vienen, extraen nuestro mineral, ganan plata y se la llevan para afuera. Ya, de repente podrían tener menos utilidad, de repente la repartición podría ser mejor, pero eso es la mitad de la historia. El problema es que el dinero que queda en el Perú a través de los impuestos y el Cano, una vez más, se mal usa, se lo roban, es objeto de corrupción y hasta se deja sin usar, 40% del promedio del Canon sin usar. Es una barbaridad, Juan, con las necesidades que hay en este país. Entonces no se puede... O sea, porque lo que necesitamos ahora es nacionalizar, por lo tanto,
no entiendo sinceramente cómo se va a manejar esto. No me termina de cuadrar cuál es exactamente la propuesta. O sea, porque de lo que se ha estado hablando es de nacionalización. O sea, ¿qué significa eso? Sacar, por ejemplo, no sé, la minera Shogun de Marcona y poner una empresa pública, Hierro Perú nuevamente. Eso es estatización. Nacionalizar es pensar que toda inversión implica desarrollo de país. Pensar en nación, pensar cómo construimos país, cómo construimos nuestra nación. Eso es lo fundamental. Y cómo es que los proyectos generen rentabilidad social, cómo es que los proyectos alimenten la posibilidad de que todo el país quiere. No puede ser inversión por inversión. No podemos aceptar una explotación por explotación. Tenemos que pensar como sociedad, no solamente la empresa jugará su rol como sociedad, como Estado, todos los organismos que tengan que tomar decisiones locales, la población tiene que participar en la gestión de su perspectiva como localidad, como región y como país. Eso es entender país. Eso es lo fundamental. Ahora, otra cosa es los recursos estratégicos importantes y fundamentales para el país, que sí hay que pensar cómo es que revertimos esto para que y no le tengamos miedo también a la posibilidad de construir empresas estatales. Codelco en Chile. Por ejemplo, ¿cuál empresa debería ser estatal? Bueno, hay que evaluar el tema energético, es fundamental, es estratégico, eso tiene que estar asumido dentro de una perspectiva de cómo es que le damos posibilidad de desarrollo en nuestra patria y que se convierta en el recurso fundamental para impulsar el desarrollo de nuestro país, cambiando la matriz energética, contribuyendo nuevas posibilidades industriales, bajando costos de producción para que la propia inversión sea mucho más dinámica. Ese es un elemento, pero por ejemplo, ¿pero qué importante. significa eso? Que las generadoras eléctricas, o sea, por ejemplo, Electroperú tenía 2 proyectos hidroeléctricos, Cerro El Águila y Chacya, que fueron entregados a Odebrecht y a Calpa, 2 corporaciones internacionales. ¿Qué es lo que ustedes plantearían? ¿Que se estatice esas hidroeléctricas, que vuelvan a Electroperú? Rediscutiremos, hay que evaluar, rediscutir este tema. Por ejemplo, se ha regalado nuestros recursos, se ha regalado nuestras energías a empresas que realmente nos llena a muchas dudas que puedan contribuir al desarrollo de nuestra patria. En todo caso, eso hay que debatirlo, hay que discutirlo, inclusive con la propia empresa. ¿Y el gas? O sea, Alfredo Barnechea planteó hace 5 años en la campaña del 2016, y digo porque para quitarle el barniz de izquierda, ¿no es cierto? No es una propuesta de izquierda la de renegociar el contrato del gas e incluso anularlo si fuera el caso. ¿Qué plantean ustedes sobre esto? No, el gas es un recurso fundamental, estratégico para el país. Ahí se va a tener que renegociar. Y si no funciona la negociación, procederemos a otra actitud que se evaluará en su momento. Ahora, el tema de las importaciones. Patricia Juárez, que es candidata a la vicepresidencia con Keiko Fujimori, acaba de decir que ustedes proponen la restricción o la prohibición de importaciones de productos que compitan con los nuestros. Exitosa. Pero ella dice que, por ejemplo, en el caso del pollo, no producimos la suficiente cantidad de maíz duro amarillo para alimentar a los pollos, y que esto provocaría no solamente un colapso de la industria del pollo, sino un aumento de precios. ¿Cómo va a ser esto de la restricción a las importaciones que ustedes proponen? Bueno, hay importaciones e importaciones. ¿Sí? Hay importaciones que son sumamente necesarias en el momento, pero también hay que ver y habría que responderle a la persona que ha sustentado el tema del pollo. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la causalidad de que tengamos que estar sujetos
sujetos y dependientes para la alimentación del país a productos extranjeros. Tenemos una alimentación dependiente, no tenemos una soberanía alimentaria. Hay todo un tema perverso construido por muchos años, que no se va a poder revertir de la noche a la mañana. Pues se tiene que trabajar desde el punto de vista estratégico de cómo es que construimos una soberanía alimentaria para nuestra patria y que no tengamos que estar dependiendo de afuera. Es importante potenciar nuestra producción nacional. Ahora, pero sin embargo hay temas mucho más sensibles. Por ejemplo, la papa se está pudriendo en muchos lugares. Nuestros productores de andahuaylinos tienen que poner el precio hacia el suelo de la papa, pero sin embargo importamos papa para las pollerías. ¿Eso es racional? Entonces hay que incentivar y motivar de que se tenga que trabajar nuestros recursos y no diseñarlos, no buscar la forma en que nuestros recursos y nuestras economías locales tengan que potenciarse, ver los mecanismos de cómo es que se establecen en el mercado nacional y puedan no estar compitiendo deslealmente con productos que vienen de afuera y que productos que son subvencionados en sus países y que ingresan a la nuestra, ¿no? Como el reclamo que hacen la gente de Gamarra, por ejemplo, con respecto a las salvaguardias. O sea, porque lo que ellos dicen es que durante la pandemia ellos no han podido trabajar por las restricciones sanitarias y sin embargo sí se ha permitido la importación de productos de China y de Bangladesh. En este momento el 90% más de los productos que hay vendiéndose en las calles y en las tiendas y en los centros comerciales son productos chinos que vienen, así es, entonces o de Bangladesh, que vienen subsidiados nacional, ¿no? A precios absurdos, pues que son, dan risa ya, ¿no? $1 por kilo, o sea, ¿dónde ha visto eso, no? O sea, está claro que esa información no corresponde a la realidad, pero por ejemplo, en ese caso y en otros se aplicarían salvaguardias. Así es, o sea, no, cuando se habla de prohibir las importaciones no hay que generalizarlas, ¿no? Hay cosas que no están satisfechas en el mercado nacional y tienes que importarlas. O sea, si no las tenemos que comprar del mercado externo. Somos una economía abierta, no somos una economía cerrada. Pero el hecho de ser abierta no significa de que tenemos que salvaguardar nuestra producción nacional. Todos los países lo hacen. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Todos los países establecen reglas en relación a ello. Los Estados Unidos hacen sus salvaguardas a su producción nacional. Y nosotros, los ultraliberales, los extremistas, y en términos ideológicos del neoliberalismo, nos decimos, no, esto no puede haber salvaguardas, no puede haber reglas que se puedan imponer. Sí se pueden hacer. Todos los países lo hacen. No podemos hacer ultrismos en nuestra patria, ¿no? Ahora, Juan, me ha llamado la atención, he leído el documento que ha circulado como plan de gobierno Perú al Bicentenario sin corrupción, y me ha llamado la atención en el punto que habla del tema agrario, donde no se hace referencia, a menos que yo me haya distraído y se me haya pasado, al tema de la agroindustria de exportación, que en realidad es un boom, o sea, no solo por la cantidad de ingresos que está generando, sino por la cantidad de empleo que está contratando. Hay muchísima gente, cientos de miles de peruanos que es más, han salido a protestar porque quieren mejores condiciones de trabajo para todos. Pero son muchísimos peruanos. O sea, ¿cuál va a ser? Y cuando se habla de la segunda reforma agraria, alguna gente piensa, ¿qué van a hacer? ¿Van a expropiar las empresas agroindustriales que se han construido en estos años? ¿A qué se refieren cuando hablan de segunda reforma agraria? Bueno, implica nuevos elementos. En la primera reforma agraria era el tema de la tierra. Ahora vamos más allá, ¿no? El tema tecnológico, el tema de manejo de mercados, o sea, el manejo del agua. Mira, tenemos el problema del agua en toda la cordillera occidental, pero sin embargo el 5%
de la agricultura todavía tiene riego tecnológico, pero el 95% lo hace por la negación. Entonces, un atraso tecnológico tremendo en los sistemas de riego, un atraso tecnológico tremendo también en muchos sistemas productivos. Entonces la nueva reforma implica cambios en todo esto, cambio tecnológico, manejo eficiente del agua, implica manejo y gestión de mercados. Y lo que tú dices, sí, es un elemento que lo hemos subrayado y estamos viendo también cómo se organiza la oferta, porque hay comunidades campesinas que están exportando y eso es importante potenciarlos. Hay comunidades que se han organizado y están vendiendo la palta, por ejemplo, a mercados extranjeros. Y entonces, ¿cómo es que se organiza y se teje la oferta a veces dispersa para afrontar el mercado interno y afrontar el mercado externo? Mejorar la calidad en su oferta es sumamente importante, y creo que si bien es cierto no está descrito en el documento, pero es un elemento que sí lo tenemos presente y que hay que potenciar, hay que trabajar. O sea, hay que pasar de la producción no solamente primaria, agrícola primaria, sino hay que pensar en procesos de transformación de nuestra agricultura. No podemos dejar que la Nestlé, por ejemplo, esté trabajando la quinoa como alimento para niños, y eso fue un tema trabajado por nuestros ancestros, como que potenciamos así elementos tecnológicos que puedan conllevar a transformar y ya posicionarnos en el mercado nacional y en el mercado externo. Eso es importante. Porque claro, yo he trabajado pero mucho por ejemplo, tiempo en el tema, por ejemplo. Sí, Juan, yo conversaba con Rafael Ibarguren, que es un empresario importante en la industria de la agroexportación, y él me decía que si solo inyectando, o sea, destrabando los proyectos de Maje, Chavimochic, Olmos, es decir, de destrabarlos y ponerlos en acción, multiplicarías prácticamente por 4 todo, o sea, no solo nuestros ingresos por las exportaciones, sino la cantidad de empleo que esto puede generar, y que tú deberías replicar esa experiencia en la sierra, en el sentido de por ejemplo, a lo que tú estás diciendo, articular la producción de granos andinos para el mundo, o sea, convertirnos en la despensa, y encima tenemos la Amazonía, que puede ser una fuente no solo de medicina, sino también de cosmética, basada en productos naturales que son un boom en el mundo hoy y que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta, por eso es tan importante, o sea, ¿qué se va a hacer, por ejemplo, con la agroindustria de exportación en un eventual gobierno de Pedro Castillo? Potenciarla. No podemos retroceder en eso. Lo que se ha avanzado y hay que potenciarla. O sea, que hay que generar nuevos espacios, oportunidades no solamente para los que están en los proyectos costeros. Hay que ver cómo se organiza la oferta y también en las comunidades campesinas. Por ejemplo, a ver, en el tema alpaca, tenemos el 80% de la producción nacional. Deberíamos suponer que somos en el mundo los que deberíamos posicionar el producto, no solamente en términos de cantidad ofertable, sino también en términos de precio. Pero no es así. Vendemos fibra en brosa, ¿ya? China compra la fibra, no para potenciar la alpaca, sino para cabecearla con el cachemir, diluir nuestra producción de alpaca, porque aparece en el mercado la producción de cachemir chino, mejorado con la fibra nuestra, y así no terminamos en producto final como alpaca, terminamos en producto diluido dentro del cachemir chino. Entonces los precios para el productor están en los suelos, porque no se está posicionando un producto final en el mercado, en el mercado que pueda jalar y posicionar competitividad de un recurso tan importante para nuestro mundo altoandino. Entonces hay cosas como esas, y así podemos hablar de diferentes productos. Hay productos ya posicionados, me parece bien, y ahí tenemos que avanzar y afirmarnos.
pero hay una riqueza biodiversa sumamente importante en nuestra patria, que hay que posicionarla en nuestro mercado para el consumo de nuestra gente, y hay que posicionarla también en el mercado internacional, y eso es fundamental, eso es importante para poder avanzar, Juan, en la producción agraria. Ahora, hay un tema clave en el Perú, que es el de la micro y pequeña empresa, que pese a que se reconoce, y ahora más que nunca tras la pandemia, que ha sido la principal fuente de empleo para los peruanos, pero que es la que más dificultades tiene por la falta de acceso al crédito, la falta de facilidades, apoyo tecnológico, de asistencia técnica. ¿Qué van a hacer ustedes si fueran gobierno? O sea, si Juan Pari fuera ministro de Economía, ¿qué haría con la micro y pequeña empresa en el Perú? Bueno, primero que la pequeña y la microempresa, formal e informal, ha sido el soporte de nuestro país en los momentos mucho críticos. El 70% de la PIA está absorbida por estos sectores. Entonces, no es la gran empresa, es la pequeña y la mediana empresa, excluida del sistema crediticio, sometida a créditos usureros, y sometida y perseguida por SUNAT. SUNAT persigue a la pequeña empresa, al empresario emergente, y a la gran empresa ahí lo deja con sus grandes deudas, ¿no? Entonces, había un comportamiento hacia la pequeña empresa casi excluyente. Y creo que es importante revertir esto, potenciar a la pequeña empresa, organizar su oferta y generar clúster entre ellos. Gamarra es un ejemplo de cómo ellos han articulado clúster dentro del propio complejo Gamarra. Y eso es posible construir en nuestro país. El acceso al crédito es sumamente importante. ¿Por qué no abrir el sistema crediticio en nuestro país? ¿Por qué estar cerrado en unas cuantas corporaciones, en unos cuantos bancos que han planteado créditos usureros? ¿Por qué no abrir el mercado financiero y permitir que ingrese nueva banca y que te proponga tasas de intereses menores? ¿Por qué cerrarnos en la defensa de solamente de unos cuantos bancos que concertan tasas crediticias? Y ¿cómo se llama? Y golpean al pequeño ahorrista, que les pagan miserias en términos de intereses, pero cuando ellos colocan el crédito, colocan intereses usureros. ¿Por qué aguantamos y persistimos con ese sistema? Aquí hay que revertir y generar un nuevo sistema crediticio accesible y que permita potenciar y capitalizar a esta pequeña empresa, a la iniciativa del pequeño empresario. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, si no, no avanzamos. Si no hay dinero, no hay oportunidad, ¿cómo capitalizamos a ellos? Elige bien. Segunda vuelta.